Huesca, os mandan mucho cariño y amor y estamos muy contentos de acompañaros en estos días y yo espero que disfrutemos mutuamente del compañerismo. Voy a hacer algo, yo sé que es muy bonito, pero no veo una sala. Con permiso, sí. Para el pianista. Como en casa. Vale, así mucho mejor, porque así os veo mejor. Muy bien. Pues lo que pretendo hoy y mañana es transmitiros unos pensamientos, meditaciones que personalmente, llevo ya tiempo en ello. En los últimos años meditando sobre el tema que os voy a presentar, entre otras cosas, porque es algo que la preocupación de tener claro el propósito y la voluntad que tiene el Señor sobre la Iglesia. O sea, os quiero hablar sobre la Iglesia como un proyecto del Señor. Y a veces nosotros tenemos nuestro propio concepto de lo que es la Iglesia. Y en función de eso es como nos movemos y actuamos. Pero quizá cambiaríamos si descubriésemos que el Señor Jesucristo tiene un propósito fantástico, maravilloso, y es la Iglesia. Y la Iglesia no es cualquier cosa. Así que vamos a leer el primer texto en Mateo. No va a ser un estudio, sino, como digo, van a ser unas meditaciones, unas consideraciones. Iremos avanzando y hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Y como no me han dicho el tiempo que tengo, pues tranquilo. Vamos a buscar en Mateo 16, cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos responden lo que han oído, las conversaciones que han tenido, los comentarios que han hecho, y le dicen, pues, unos Juan el Bautista, otros Elías, el profeta. Y entonces el Señor dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y efectivamente, yo soy el Cristo. Yo soy ese que tú estás diciendo. Y esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que te ha mostrado que yo soy el Cristo, el Mesías. Y a continuación, el Señor hace un anuncio nuevo para los discípulos. Y les dice en el versículo 17, Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Señor, de nuevo te damos muchas gracias por la oportunidad de tener tu palabra,
de conocer tus declaraciones y quisiéramos que en esta tarde esas declaraciones calasen profundamente en nuestro ser para tener el concepto, tener la idea correcta de lo que tú quieres con nuestras vidas. Ayúdanos en la meditación y en la comprensión de ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que ahora el Señor introduce algo nuevo, un concepto nuevo para los discípulos, que es la iglesia. No le preguntan, no le hacen preguntas acerca de ello, pero es un concepto que se introduce y que dice: yo edificaré mi iglesia. Así que el concepto y el desarrollo de la iglesia no es humano, no es una idea que unos hombres han llegado a la conclusión de que la iglesia tiene que ser como ellos piensan. No, porque cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, todos sabemos que cuando hay un proyecto por delante, el que sabe correctamente todos los detalles es el que ha proyectado el proyecto. Es esto que tenemos por delante, y el Señor tiene sus planos, y el Señor tiene sus detalles, y estos detalles van a ir descubriéndose a lo largo del tiempo en el Nuevo Testamento. Pero a veces nosotros modificamos los planos. Y entonces, esto podría sobrar, porque me molesta la columna y así como he movido el florero, pues quito una columna. No se nota porque hay otras. Pero en el diseño del proyecto, el arquitecto sabe que cada pieza es fundamental para llegar al fin de la obra. Y el Señor es el que ha proyectado la iglesia. La iglesia no la hemos proyectado nosotros. La iglesia la ha proyectado el Señor Jesucristo. Y el valor de la iglesia está en el precio que ha pagado el constructor en los materiales que ha invertido. En todo proyecto hay unos materiales, y cuando se hace el proyecto, sí, está el dibujo, el perfil, las plantas, etcétera, pero después hay todo un glosario de detalles por piezas que van y valor que tiene cada pieza. Así que el valor de la iglesia está en función del precio que se ha pagado para desarrollarla. ¿Qué precio tiene la iglesia? ¿Qué valor tiene la iglesia? Bueno, Efesios nos da un poco de detalle de ese valor. Vamos a mirar en Efesios 5. Efesios 5. Y allí se nos dice, Efesios 5, 25, en la segunda parte, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ves el valor? El valor está en la vida del Señor Jesucristo, de Cristo. Cristo entregó su vida
por la Iglesia. Con lo cual hay un valor que es incalculable porque nosotros no entendemos hasta su fin lo que significa que Cristo haya dado su vida por la Iglesia. Si Cristo ha dado su vida por la Iglesia, ¿qué tendremos que dar nosotros que somos la Iglesia? Vamos a mirar en Hechos 20 también. Ahora vamos a pensar un poco en lo del valor. Hechos 20, 28. Cuando Pablo se despide y dice, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, que el valor que tiene la iglesia es la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Es un precio incalculable, es lo máximo. Por lo cual, la Iglesia tiene que tener por parte nuestra el aprecio correcto, porque tiene ese valor. Pero es que aparte, como veremos más adelante, nosotros mismos somos parte de la Iglesia. Cuando hablamos mal de la Iglesia, nos estamos hablando mal de nosotros mismos. ¿Dónde encontraríamos más expresiones de valor? Pues, por ejemplo, en Primera de Pedro, y quizá las declaraciones de Pedro son interesantes porque él vivió tan de cerca la primera declaración de la Iglesia, que fue el que recibió esas palabras del Señor, que las oyó con sus oídos y que pudo decir, el Señor me dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es mía. No es de Pedro, no es de Pablo, no es de los hombres, es de Cristo la iglesia. Y en Primera de Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 18 y 19, les dice a los creyentes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo es el precio que se ha pagado por la Iglesia. Esto nos tiene que poner en la situación correcta de contemplar la Iglesia como la maravilla del cielo en la tierra. Es el gran proyecto del Señor Jesucristo que está desarrollando, construyendo al precio de su sangre en este mundo, en esta tierra, con piedras que en realidad, ¿qué valor tiene cada una de nuestras vidas en sí mismas? Bueno, Efesios nos va a explicar de dónde Cristo nos ha sacado. ¿De dónde nos ha sacado? Nos ha sacado de la ruina,
No es que estuviéramos en el mercado de las piedras preciosas, sino que estábamos en la ruina, en el basurero, estábamos en la situación más triste y en la misma condenación. Y de ahí, Cristo ha fijado su atención y ha ido comprando piedra a piedra al precio de su sangre. Así que si tú eres creyente y estás en la iglesia, tú eres el objeto que Cristo ha pagado un precio incalculable, como es su sangre, para colocarte en su proyecto y hacer que piedra sobre piedra sea edificada la iglesia como un edificio santo, un templo en el que Dios habita. Esto nos tiene que abrir los ojos y pensar, ¿qué lugar ocupo yo en este proyecto? Dios tiene propósito con cada una de nuestras vidas y Dios quiere que cada una de nuestras vidas aprecie profundamente este valor que Cristo ha pagado por nosotros. No solamente es la sangre preciosa de Cristo que nos ha comprado, con lo que Él está trabajando y edificando su templo, su iglesia, sino que en Apocalipsis nos dice también, Apocalipsis 1:5, en la última parte, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, que Él ha hecho que de la ruina, el cementerio, el basurero de la humanidad, ha cogido y ha lavado uno a uno nuestras vidas con su sangre preciosa, nos ha hecho nuevas criaturas y nos está tallando, colocando en la iglesia para unos con otros soportarnos y hacer que el edificio santo de Dios sea levantado perfectamente. Esto es algo precioso y algo que en nuestros corazones y en nuestro sentir tendría que despertarse un nuevo interés y una nueva emoción por lo que es la iglesia para Cristo y la iglesia para cada uno de nosotros. Para Cristo la iglesia es universal, es decir, todos los creyentes a partir de Pentecostés, todos los creyentes que hay, que ha habido y que habrá, formarán la iglesia, que es la amada de su corazón. Y visiblemente nosotros somos la iglesia local, en cada lugar donde nos congregamos, que Dios tiene ese propósito. Dios tiene el propósito de construir, de edificar, de levantar y de hacer que cada una de nuestras vidas tenga sentido en el servicio para y por la iglesia, de la cual somos parte. Bueno, qué valor, ¿verdad? Yo creo que leyendo estos textos uno dice, o sea, ¿qué cosa tiene más valor?
Nosotros hacemos el cálculo de valor por lo que nos cuesta, ¿verdad? Si una cosa te cuesta poco, poco vale. Si una cosa te cuesta mucho, mucho vale. Y entonces nosotros hacemos el cálculo de esta manera. Esto vale porque esto ha costado mucho. Esto, bueno, si se echa a perder da lo mismo porque mañana podemos comprarlo otra vez. Y lo podemos tener, y podemos tener tantos como queramos porque vale poco. Pero la Iglesia tiene un coste muy, muy elevado. Y esto nos tendría que hacer sentarnos para apreciar ese valor y tratar a la Iglesia como Cristo la ha tratado. Y pensar en la Iglesia como Cristo piensa en la Iglesia. Y cuando llegamos a Efesios, vamos ahora a centrar nuestra atención en la carta a los Efesios, veremos que lo que Cristo ha hecho por la Iglesia es grande, es inmenso. Y a veces nosotros ni pensamos en ello. Y se nos pasa por desapercibido toda la atención que Cristo tiene con la Iglesia. Vamos a ir a Efesios y a hacer unas consideraciones allí. ¿Por qué Efesios? Efesios fue escrita prácticamente casi después de Colosenses. La carta a los Colosenses fue escrita para expresar la grandeza del Señor Jesucristo como cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y trabajar con toda la filosofía que se estaba introduciendo en la Iglesia acerca de doctrinas y herejías que estaban contradiciendo las verdades de Dios. Y Efesios es la carta que Pablo escribe para mostrar la grandeza de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Y entonces encontramos en Efesios un propósito de edificar y de trabajar con la Iglesia para expresar a este mundo que Dios tiene su maravilla en la tierra y nosotros somos capaces de hablar de las maravillas del mundo, ¿verdad? Van cambiando las maravillas del mundo y quedarnos fascinados. Decir, oh, ¿te has fijado? Y tenemos delante de nosotros a la maravilla de Dios, la maravilla del cielo en la tierra, que es la Iglesia, y a veces la menospreciamos. Y a veces no la apreciamos y no la valoramos como Cristo y Dios la valora. Efesios, el corazón de Efesios, esto no es de inspiración, esto es algo que a mí me gusta y lo hago y me funciona, me va bien. Entonces, bueno, pues que cuando coges una carta o un libro, hay que leerlo muchas veces, hay que hacer ese ejercicio. Y otro ejercicio es, por ejemplo, buscar el centro de la carta.
literalmente. Pues como está dividido por capítulos y versículos, va sumando y dividiendo y ¡pum! Y dice, anda, pues podría ser este el propósito que Dios tiene para destacar y para mostrarnos que el énfasis de la carta está ahí. Y en Efesios, concretamente, es el 4.12. Efesios 4.12 es el centro aritmético de la carta. Y entonces allí encontramos una declaración de finalidad, de propósito, que Dios tiene un propósito al traer a los dones y los ministerios. ¿Y para qué sirven los dones y los ministerios? ¿No? Para que tengan su lugar, para que estén sobre los demás. No. Aquí dice de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar. Ayudar a que cada santo sirva en la iglesia y para la iglesia. Trabajar en la reparación para que todos sean útiles en la iglesia. Y dice más, fijaros, y ahora esto, si lo unes a 16, 18, pues es una continuación, porque el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y el propósito de haber constituido estos dones, estos servidores, es para la edificación de la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo que se ha de edificar. Y edificar es construir, es levantar, es crecer. No es menguar, es crecer. Dicen los entendidos que en la parte más sublime de las declaraciones en el Nuevo Testamento son los 3 primeros capítulos en Efesios. O sea, ahí hay toda una serie de declaraciones que no están en otros lugares y que son únicas y especiales y que están dadas para que la iglesia cobre ánimo y sepa el lugar que le corresponde y el lugar en el que el Señor Jesucristo la ha colocado. Y es precioso, porque en esos 3 capítulos es el conocimiento que el cristiano tiene que tener del propósito y el valor que Dios le ha dado. Después, a partir del 4, 5 y 6, es la práctica, es lo que sería la dinámica de la vida, el crecimiento. Darle a Raquel, ¿cuál será su preocupación si no ve crecimiento en sus hijos? Y el crecimiento espiritual está en función de la aplicación del conocimiento que hagamos en nuestra propia vida. Por mucho que otro te esté empujando y te esté diciendo, venga, tienes que crecer, y tienes que leer, y tienes que orar, y tienes que, si el otro no quiere, difícilmente tú vas a ver crecimiento y desarrollo.
Si uno trata de aumentar su conocimiento y ser un empollón, ser una lumbrera, es una lumbrera, ¿no? Mira, tú le preguntas y ¡pum!, te lo dice. Pero no lo aplica a su vida, difícilmente veremos crecimiento. Y hermanos, el crecimiento está en función de lo que cada uno responde al conocimiento que tenemos de Cristo y de su voluntad. ¿Cuántos seminarios y cuántas conferencias se han dedicado a conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y yo quiero saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí. Y es muy sencilla. El problema es que nosotros la voluntad de Dios la hemos cubierto como un misterio que en Efesios dice que Dios ha descubierto para que todos nosotros sepamos cuál es su buena voluntad. Pero a veces, sabiendo su voluntad, nos resistimos a aplicarla en nuestra vida porque la voluntad de Dios demanda nuestra rendición, nuestra entrega y nuestra resolución en la que hemos tomado el compromiso de hacer lo que Dios quiere y lo que Cristo dice. ¿Estamos dispuestos? Porque ese es el principio para crecer. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que nos tienen que sorprender y maravillar. Y vamos a considerar Efesios, capítulo 1. Y vamos a empezar con el versículo 3. Y ya en este versículo, en este texto, a ver qué es lo que pasa. Fijaros, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Dios te ha bendecido, pero no con unas migajas, no con un poquito más, no. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que necesitas? Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Y además, en lugares que jamás hubiésemos pensado disponer a nuestra disposición, tener a nuestra disposición. Porque dice, en los lugares celestiales. Esto es, párate a pensar un poco. Dices, a ver, si yo oro que Dios me bendiga, es que Dios ya me ha bendecido con todo don, bendición espiritual. Quizá tendremos que orar y pedir que Dios abra nuestros ojos para las maravillas de sus bendiciones en mi vida y que puedan mis ojos contemplar un poquito más del brillo y la gloria que es lo celeste. Porque nosotros estamos acostumbrados al mundo,
a lo terrenal, a lo caído. Estamos acostumbrados a el imperio de las tinieblas. Y de ahí Cristo nos ha sacado. ¡Maravilla! Cristo me ha redimido, Cristo me ha lavado con su sangre y me ha sacado de esos lugares tenebrosos para transportarme a los lugares celestiales donde toda bendición, toda, no casi toda, sino toda bendición está a mi disposición. Pues esto es una maravilla, ¿no? ¿O no? Tendríamos que decir, pues cuán glorioso es el Señor que ha hecho esto tan maravilloso para mi vida. ¿Por qué he de estar quejándome de que me falta esto o aquello? ¿Por qué hemos de estar agobiados pensando que si tuviera, tenemos en Cristo toda bendición? El problema, ¿sabéis cuál es? Que nosotros queremos aconsejar al Señor de lo que realmente necesitamos. Y el Señor usa las circunstancias como herramienta para trabajar con nuestro carácter. Y nosotros pretendemos en la corteza de miras de que las circunstancias cambien para liberarme de esas presiones y esas situaciones que me están apurando. Y a lo mejor Dios dice, Antonio, yo quiero trabajar contigo en esto. Y os digo que Dios está trabajando. Y a veces yo digo, Señor, cambia esto, pero después reacciono, porque esta es la lección que yo tengo que aplicarme y decir, Señor, no. Si esta es la circunstancia, la acepto. ¿Qué quieres que cambie de mi vida? ¿Qué quieres que cambie de mi carácter? Bueno, ¿qué bendición te falta? Porque la tenemos toda. Lo que necesitamos es tener ojos espirituales para ver hasta qué punto Dios nos ha bendecido. Y Dios nos ha bendecido con esa riqueza para que seamos bendición en la iglesia. La iglesia es el proyecto de Dios. La iglesia es el anhelo del Señor Jesucristo para esta dispensación, para este tiempo entre su primera salida y su segunda venida. Y nosotros tenemos que apreciar más lo que el Señor tiene para nosotros. Después, en el versículo 4, dice algo que es tema de discusión la primera parte. Y nos olvidamos de la segunda. Y yo voy a poner el énfasis en la segunda parte. Porque la primera parte, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y entonces aquí surgen doctrinas de discusión, de confrontación, incluso de divisiones de iglesias por causa de esto. Escogidos. La palabra que crea toda la confusión.
Y la segunda parte la pasamos por alto. Hombre, tendríamos que poner el énfasis en el resultado de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ese resultado es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el concepto de ser nuevas criaturas para la gloria de Dios y vivir para Él. Y Él ha declarado y ha dicho, sed santos porque yo soy santo. ¿Necesitas todo un curso para conocer la voluntad de Dios? Pues mira, Dios dice, sed santos. Esa es mi voluntad, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra clase de ser, a Dios le importa. Al Señor Jesucristo le importa. Y el ser santo tiene unas connotaciones que no es solamente ser apartado, que lo es, y dedicado para Dios, sino es vivir la vida diaria con este principio. Soy de Él y para Él, y viviré haciendo lo que a Él le agrada. Entonces, si algo sabes que no le agrada, sácalo de tu vida. Para que fuésemos en pasado, a partir ya, desde que somos nuevas criaturas, desde que tenemos nueva vida en Cristo, es para vivir para su gloria y vivir para agradarle a Él. Y la primera demanda que Él hace es, sé santo porque yo soy santo. Y en el 5, la palabra que continúa en la discusión y el conflicto de escogido y adoptado. Y ahí, entre esas dos palabras, empieza todo el conflicto. Pero fijaros que dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sabes lo que es la adopción? ¿Sabes lo que es la adopción? Lo que implica ser adoptado. Ser adoptado implica que no eras de la familia, que no tenías parte, que no tenías herencia, que no tenías derecho, que eras extranjero y ajeno a todo lo que le correspondía a la familia. Y la adopción no es porque tú dices, adóptame, adóptame. Sí, ya lo puedes decir. Hay uno que tiene la última palabra. Y es el cabeza. Es el padre. Y cuando adopta, no lo hace marginalmente, diciendo, estos son los propios y este es el adoptado. Estos tienen más herencia y este ya veremos qué le dejamos. Cuando se adopta, el adoptado entra en los derechos al 100%. Y hermanos, todos nosotros éramos ajenos, estábamos destituidos de la gloria de Dios y no éramos familia de Dios. Nadie puede pensar y decir
que yo tengo derecho porque era. No, nadie. Pero en la misericordia, en la grandeza del afecto que el Padre tiene hacia el Hijo y hacia esta humanidad perdida, Él ha hecho adopción y nos ha adoptado como hijos a pleno derecho, a pleno entrada en la familia y no hay distinción. Esto nos tendría que motivar a ser agradecidos. Es decir, ¿cuántas gracias tengo que dar a Dios? Porque es que yo no era familia de Dios. Yo era ajeno, yo era advenedizo, yo no participaba de herencia, nada de lo que tuviera con la familia de Dios. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, he entrado a una familia preciosa. ¿Y sabéis dónde está la familia de Dios? En la iglesia. Vosotros sois familia de Dios, juntamente conmigo, y yo os veo como la familia en la que Dios me ha incluido y me ha hecho participar de toda la herencia que hay en la iglesia. Pues el trato que nos debemos es un trato de afecto, como aquí lo expresa, que dice que nos ha adoptado por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el afecto de su voluntad no ha sido tratarnos como merecían nuestras vidas. Si lo hubiese hecho, estaríamos condenados. Si lo hubiese hecho, faltaría tiempo para describir toda la ruina de nuestra vida. Pero por la gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, Él en su voluntad dice: yo adopto a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Por la fe en el Señor Jesucristo, yo voy a aceptar a todo aquel que ponga su confianza en Cristo. Y lo declaro hijo de Dios. Y lo declaro que está en mi familia, es parte mía. Y entonces disfrutamos no solamente de toda bendición espiritual en lugares celestiales, sino de la comunión y compañerismo y familiaridad en la familia de Dios, la iglesia. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en el corazón del Señor? Pues está en el centro, porque Él dice que es su amada. Y para nosotros tendría que estar también en el centro de nuestro corazón. Y decir: amo a la iglesia, porque Cristo la ama, pero es que soy parte de ella. No puedo ir contra ella, porque estaría yendo contra mí mismo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y desarrolló unas bendiciones y ha otorgado una posición que jamás de otra manera podría ser. Y tú y yo estamos en el centro.
Estamos en el ojo del Señor Jesucristo y Él quiere que reaccionemos y que vivamos el día a día apreciando lo que Él aprecia. ¿Cómo apreciamos a la Iglesia? ¿Cómo apreciamos a los hermanos que forman parte de la Iglesia? Hay un salmo, y con esto vamos a terminar, que dice, es posible que lo sepas de memoria. Yo no sé si hay música de este salmo. Es el salmo que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón. Es como el rocío del monte Hermón. Nosotros eso lo atribuimos a Israel, ¿verdad? Porque es la relación que hay. Pero tú piensas que el Nuevo Testamento es una invitación a habitar juntos los hermanos en armonía. Es la oración de Juan 17. Juan 17 es la petición que hace el Hijo al Padre. Y entre otras cosas, uno de los énfasis es que sean uno como tú y yo somos uno, que vivan en esta unidad. Y el mundo, los incrédulos, verán cómo están viviendo y creerán. Y si queremos hacer una buena campaña de evangelización, vivamos juntos en armonía. Manifestemos que el amor de Dios en nuestra vida nos ha transformado, nos ha cambiado y somos capaces no solamente de estar juntos, que podríamos estar juntos, pero que lo estamos en armonía y mucho más en unanimidad. Estamos al 100%. Y el mundo verá esto y el mundo tendrá que decir algo ajeno a ellos ha intervenido en sus vidas para que sea así, porque si no es imposible. Es imposible que un joven esté con un adulto o con un anciano y uno de tal lugar y otro de tal lugar y Dios los ha ido uniendo, los ha ido juntando, ha ido colocando las piedras, Él, en el lugar que Él considera necesario y preciso, y ahí está el monumento expresado al mundo como la maravilla del cielo manifestada en la tierra, la iglesia del Dios viviente, piedras vivas que están ahí compactas para manifestar esa gloria. Pues hermanos, que cada uno de nosotros, en la medida que nos corresponde, respondamos al Señor: yo quiero estar y ser como tú quieres que sea y en el lugar donde tú quieres que esté. No cambies las circunstancias, cambia mi carácter. Amén. Damos muchas gracias a nuestro